Bueno, para mí es un honor inaugurar un teatro crítico con una persona que ha venido de Alemania ahora mismo a través de Portugal, ya nos lo contarás, para de repente aparecer en la Fundación Gustavo Bueno un lunes por la mañana. Ya miraremos ahora. Bienvenido a este teatro crítico que organizamos un tanto espontáneamente, ¿eh? Tenemos aquí una persona que ha leído El mito de la cultura en alemán primero para luego indagar y encontrarse aquí finalmente. Ya miraremos luego este camino. Bueno, primero quiero el esbozo general de esta charla. Quiero que primero hablemos rápidamente de unos hitos de lo que es el materialismo filosófico y especialmente el mito de la cultura en Alemania, para luego pasar a hablar sobre todo de René y Birte como redescubridores en Alemania del mito de la cultura, luego hablar un poco de las reacciones al mito de la cultura en Alemania especialmente, y luego finalmente la injunia filosófica y política que se puede ver allí en este tema. Hay unos hitos en lo que es el materialismo filosófico, en la acogida en Alemania, que quiero mencionar rápidamente antes de pasarte la palabra directamente. Y es que uno de los hitos fue la publicación de 4 artículos en la Europäische Enzyklopädie de Hans-Jörg Sandkühler en 1990, que están disponibles en alemán y que entre ellos está el artículo Materia o holismo y todo y partes, y que, bueno, que ya, como he dicho, se publicó en 1990. Luego hay otro, es la publicación del Mitos de la Cultura en el Peter Lang Verlag, luego hablaremos ampliamente sobre ello, que se publicó en Peter Lang y que es lo que tú encontraste, ¿vale? Y que se presentó en los institutos Cervantes, si quieres luego hagamos también un poco sobre ello, de institutos Cervantes de Alemania y de Austria, en Bremen, en Múnich, y luego y en Viena, en Austria, y luego en mi alma mater, en la Johannes Gutenberg Universität Mainz, junto a Gustavo Bueno, su esposa y yo. Bueno, fue un gran honor. Luego otro fue la invitación, que luego también tienes que hablar tú de ello. Me invitaron a dar una charla, Gerd y Waltraud Kern, que son una pareja que habían estudiado el mitos de la cultura también en alemán y que me querían invitar junto con la Heinrich Böll Fundación, o sea, Heinrich Böll Stiftung de Alemania, para dar esta charla en Treveris, que tú luego viste también online, que está online en Simon Holzenthal. Otro hito grande es la inclusión del Gustavo Bueno en el Brockhaus Enzyklopädie, que es esta enciclopedia alemana general, como un poco el Espasacalpe, que son muchísimos tomos, y en la edición de jubilación del aniversario se incluyó, entre otras muchas cosas, a Gustavo Bueno con una entrada propia. Vale, la más reciente es la aparición de 2 eruditos, dos jóvenes que aparecen aquí en la Fundación, como he dicho, un lunes por la mañana, y nos sorprenden a todos que estaban buscando como si fuera casi un peregrinaje. Quiero preguntarte, ¿cómo llegasteis vosotros, bueno, ustedes, René, Alberto, Pernia, Marcan, al materialismo filosófico, y cómo fue este descubrimiento? Primero, cuéntenos un poco quién es usted, y de dónde es usted, y dónde vive, y qué estudios tiene, primero. Bueno, antes de empezar quiero darle las gracias a la Fundación Gustavo Bueno porque ese lunes en la mañana
tocamos la puerta con una curiosidad gigante y fuimos bienvenidos. Nos recibieron, nos dejaron pasar en las instalaciones, a conocer un poco de la historia que les va acompañando y que ustedes van haciendo. También agradecerle a usted personalmente, señora doctora profesora Holzenthal, porque ha hecho capaz que este teatro crítico sea posible y sobre todo por su ardua labor de llevar a cabo la interpretación y la traducción de un texto que, desde mi punto de vista, tiene un rigor y una complejidad que se necesita una profundidad de conocimiento para poder llevarlo a cabo y ese creo que es un mérito que, de mi parte, mis respetos por eso, profesora. Bueno. Mi nombre, como ha dicho, es René Alberto Pernía Marcano, soy venezolano, estudié en la Universidad Francisco de Miranda, en Coro, soy de los Andes, venezolanos, mis padres, uno de los Andes, otros del Oriente, dos académicos egresados de la Universidad Central de Venezuela. Mi papá historiador, por eso quizás un interés en la cultura hispánica o grecolatina, si se le puede llamar mejor de forma específica. Y mi mamá, apasionada de la literatura, bibliotecólogo, así que crecí también en un ambiente donde habían libros, donde creo que una de las cosas que más me acompaña fue que a veces no se trataba de un autor en específico, sino de un nombre. Y creo que lo que ha dado fruto a esto es precisamente el nombre del libro de mitos de cultura, o el mito de la cultura. O sea, fue el título que les llamó la atención a ustedes dos, a su esposa Birte Rabe y a usted. Sí. ¿Y que lo encontraron dónde? Primero en el internet, buscando, porque tengo que también decir que estando en Berlín, una persona me comentó en algún momento sobre Albert Schweitzer. Y Albert Schweitzer tenía, que también es un médico alemán, tenía un tratado como la caída y la reconstrucción de la cultura, una cuestión de 3 tomos que no tiene nada que ver con la realidad, voy por lo menos precisando también eso, un enredo completo y un ruido de palabras. Al leer y no vas ni adelante ni atrás, o sea, pero ya estando en Alemania, empiezo a ver que prácticamente uno de los orgullos de la sociedad alemana es precisamente la cultura. Ya hablaremos más a profundidad del tema. Sí. Y buscando en el internet me encuentro con el mito de la cultura. El nombre en alemán me llama la atención porque, bueno, ¿puede ser la cultura un mito? Y sobre todo el que esté escrito en alemán, creo que fue el elemento fundamental para leerlo, porque dije, pero ¿cómo los alemanes, ¿no?, han hecho un libro de estos? Lo compré y con ayuda de mi esposa Birte pude empezar a introducirme en la materia. Esto lo retomaremos después. Quiero profundizar un poco más. Usted es médico. Sí, soy médico, cirujano Está en una general. gran tradición, no sé si lo tiene consciente, de los médicos filósofos del siglo XV, XVI, que hay una larga tradición de médicos que se dedicaron, que se interesaban muchísimo por la filosofía y que hicieron grandes aportaciones
Aquí se estudia muchísimo a Gómez Pereira, por ejemplo, por mencionar solo uno de ellos. Con lo cual usted está en esta tradición. Y cuénteme, ¿cómo es, cómo primero un poco su vida, que se fue de Venezuela a Alemania? Bueno, precisamente por una crisis política, ¿sí? Que algunos quieren decir que es cultural, por cierto, ¿no? Pero es netamente política e ideológica, donde no podías ser capaz de desarrollar un pensamiento, ¿sí? Creo que la ideología predominante del régimen que existe, pues hace que no haya una forma de escape para los que queremos pensar libremente, si es que se puede llamar eso una forma de libertad. Tuve contacto, yo estudié el bachillerato, lo que ustedes llaman Gymnasium, la escuela, el colegio Los Pirineos Don Bosco. Ahí venían muchos emigrantes a hacer un año, lo que le llaman ustedes un Austausch, un año de intercambio, correctamente. Y ahí empieza el contacto con la mayor parte de ellos europeos. Y sí sé que se veía que había como una cierta preferencia hacia los alemanes, porque eran puntuales, porque había un conocimiento mayor o menor grado de otras cosas, porque uno que otro podía tocar un instrumento o porque jugaba bien un deporte. Entonces, en relación a los belgas, a los italianos, a los franceses que habían, o suizos, porque también hubo, pues parecía que los alemanes resaltaban un mito. Eso, exactamente. En el fondo estaba usted viviendo el mito de la cultura, vivido allí como una realidad que se está vendiendo, por decirlo así, a los hispanoamericanos ahí en América. O sea, usted, tanto en el colegio, o sea, en lo que llamamos aquí instituto, ya tenía este enfrentamiento con esta cultura alemana prestigiosa, prestigiada, y también en concreto ya leyeron textos de filósofos alemanes, tuvieron o les hablaron filósofos alemanes, o eran estas cosas tan concretas como la supuesta puntualidad. Vuelvo y le repito, interesantemente todos ellos predigan algo que desconocen. La mayor parte lo desconoce, pero hace uso de eso. Y de ahí el prestigio, y no solo el prestigio, es sobreponerse ante lo otro existente, ¿sí? Y posicionarse en una postura de superioridad, ¿sí? Entonces, un gran amigo, viendo la situación política del país, me dice: René, de ahí hay que salir, hombre. De ahí hay que salir porque las personas como tú pueden, y bueno, un régimen militar, yo siendo médico, podría haber un estallido social, nos pasan a las filas militares, y bueno, yo intenté salir legalmente, ¿sí? Porque también ahora hay como una especie de motivar a una inmigración que no sea legal, pero la migración legal me costó 2 años en una embajada. También tengo que decirlo, que esa es la ayuda que nos prestan aparentemente nuestros amigos de la Unión Europea. ¿Usted lo tenía claro que quería ir a Alemania o cualquier país de la Unión Europea? No es que lo tenía claro, es que simplemente el ver a los profesores del instituto y a mis otros compañeros y ver a los mismos otros europeos reconociendo esta superioridad o aparente superioridad de los alemanes, me dijo, bueno, quizás ese sea el mejor camino. Ahora, cuando usted me pregunta en relación a la filosofía, ¿no? O sea, Platón, Aristóteles, eso fue una cuestión más propia de nosotros.
de un interés personal. No es ¿No que... se daba filosofía en Venezuela? No, porque es que nos están mutilando el pensar también, Vale. ¿sí? Y el pensamiento crítico. Y ahí es donde creo que pues, fue lo que me motivó más a introducirme en la filosofía, ¿sí? Cuestión que muchos médicos, aunque sean de tradición hispánica, pues parece que no les gusta mucho la cuestión, ¿no? Creo que también es porque venimos de este otro mito, quizás, del cientificismo, ¿no? Y entonces creer que la medicina es la ciencia más superior de todas, pues ¿qué vas a saber de filosofía o qué importa saber de filosofía? Esta es una observación sobre todo en Alemania, ¿verdad? ¿O en Venezuela también? Yo creo que primero en Venezuela, pero ahí es donde está, y muy buena su pregunta también, profesora, porque cuando ya llego a Alemania me doy cuenta que estos tampoco quieren introducirse mucho, que es el escudo perfecto, digamos, si se puede llamar perfecto, porque ya después cuando se dan cuenta que uno maneja bases filosóficas, no pueden realmente distinguir de dónde viene el conocimiento que uno maneja, cómo un médico puede saber de la antigua Grecia o qué tiene que saber uno de Grecia, ¿no? Aunque Hipócrates y toda esta tradición galeno, ahí van las bases. Claro. Bueno, allí sería otro teatro crítico, desde luego, que deberíamos hacer, pero primero quiero retomar la línea de lo de la cultura. Entonces usted cruza el charco con esta idea de que hay un gran prestigio de la cultura alemana y va precisamente a Alemania. ¿Qué batacazo vive usted en este momento de llegar a Alemania y empezar a vivir allí? ¿Cómo es este cambio? Vamos, que le ha cambiado totalmente. Extremadamente radical porque te encuentras primero con una dinámica social que es completamente diferente, una dinámica social que prácticamente te presiona a ser como lo de ahí, es prácticamente desprenderse de tu autenticidad, ¿sí? Para formar parte, digamos, de lo existente. Y curiosamente, lo que me ayuda por lo menos a conseguir un practicum o una forma de practicar en Alemania es mi origen católico. Yo escribí muchas cartas a hospitales para que me permitieran una hospitalización, ¿no? Una Hospitation auf Deutsch, ¿no? Y el que responde es el Hospital Católico de Erfurt. Un médico urólogo, yo soy médico cirujano general, lo repito, no es que tenga profundo interés en la urología, pero sí me llamó por bases quizás filosóficas el término medicum chirurgicum, ¿no? Y la urología es una especialidad donde puedes poner en práctica la parte médica y la parte quirúrgica, a diferencia de otras especialidades médicas. Ahí fui recibido por el Chefarzt, el jefe del servicio, y bueno, me brindó por lo menos la oportunidad de entrar en el sistema, conocerlo, irme adaptando, pero sí que fue un cambio. Así que empezó en este hospital católico. Sí. Y luego ya... Y después me enfrenté a incluso intentando aprender el idioma a toda mecha, intentando librarme de los errores, de toda la parte fonética y todos estos aspectos para poder pertenecer, para poder formar parte. No fue suficiente, porque después hay una barrera burocrática, altamente burocrática, que te exige una serie de requisitos tan detallados
que conseguirlos en un país que está en crisis Ya. es un acto engorroso y complicado. Vale, allí me surgen muchísimas preguntas. Primero Adelante. quiero felicitarle porque le he oído su alemán y en 4 años es un alemán muy bueno, muy bueno. O sea que mi enhorabuena. Y también fonéticamente. Lo que acaba de mencionar está relacionado con una idea que está implicándose en la política cultural alemana desde hace tiempo y ahora ha revivido, lo de la Leitkultur. De tener una cultura, aunque con el problema de la inmigración, y el intento de una supuesta integración de los inmigrantes a Alemania, se coge este lema que traducido al español sería como un poco la cultura guía. Entonces se vive con una idea de que cualquiera que aprendiera muy bien alemán y se interese un poco por la cultura general alemana, ya se integra automáticamente. Sí. Allí esto es un gran asunto y que usted ha vivido en su propia carne, entonces quizás quiere... Más que vivido, sufrido. Yeah. Porque nos hacen pasar malos ratos, ¿eh? Son ratos incómodos, son ratos donde no reconocen nuestras academias con la debida formalidad, donde la superioridad ya no es del instituto, ya es de las instituciones políticas de un Estado. Y no solo a nosotros, esto va con cualquiera que se coma ese anzuelo, ¿eh? De que culturalmente representan una forma de avance superior a los demás. El otro tema que quería que usted mencionó y que quería profundizar un poquito más. Adelante. Usted tiene la impresión, ya que dijo que primero le acogen en un hospital católico, yo no sé si es una impresión que se pueda extrapolar o generalizar, pero sí que conozco yo varios médicos alemanes que hasta cierto punto tienen cierto interés en la filosofía y son primordialmente católicos. Bueno, mire, qué maravilloso que lo diga porque mi jefe de servicio es un hombre católico de Bavaria aparte y estudió antes de medicina música, además es un estupendo chelista y claro, fascinado en la filosofía y en el mundo hispánico y le encantaba intentar hablar español conmigo. No hablaba prácticamente mucho, pero le motivaba, ¿sí? Una cuestión que aparentemente a los compañeros le incomodaba. Mírense que la cuestión es en serio, ¿no? La cuestión es en serio. Yo también tengo una anécdota en esta dirección que conocí a médicos en Frankfurt, sí. Que aún siendo en Frankfurt, donde primordialmente son protestantes, el hospital es católico y me dijeron, ¿usted está haciendo una tesis en filosofía? Estas son todavía tesis doctorales de verdad, no como en medicina. Bueno, tiene toda la razón. Yo conozco amigos, colegas en Alemania que tienen el grado de doctores y no han ejercido prácticamente. Eso se lo digo abiertamente a la cámara, a los que nos puedan estar escuchando, lo que es una pena completa, que se doctore gente con pocas capacidades o prácticamente nulas en la práctica. Y quizás hablaremos de eso en algún momento más profundo, pero que también tiene un sistema que les ayuda a que hagan eso, que produzcan tesis y se doctoren y les reciban un estatus social muy diferente, una perspectiva muy diferente de médicos que no tienen este grado académico.
Yo la verdad es que los médicos en Alemania los llamamos los dioses en blanco, porque por supuesto que tiene que llevar la bata para... Bueno, más que la bata, una cuestión que me parece a mí curiosa, que me gustaría también en algún momento, si llego a tener la oportunidad, profundizar, yo creo que también viene mezclado con las teorías de Robert Koch, ¿no? Y todas estas cuestiones de la higiene, es que ellos transmiten que el pantalón es blanco, que las medias son blancas, que los zapatos son blancos, ¿sí? Y claro, ahí se pinta un dios, un dios mal pintado. Vale, volvemos a su interés, su primer contacto con el mito de la cultura. ¿Cómo fue esta lectura en alemán del libro El mito de la cultura? Esa es la obra. Editado por Peter Lang. No, y si la cámara lo enfoca, verán que ahí lo que hay es un nombre, que es un nombre con un poder aparte envidiable. Creo que la formulación del nombre está bien buenísima, excelente. Desde la parte estética, si uno se pone a ver el libro, ¿no? O sea, realmente yo vi fue el nombre, ¿sí? Ni siquiera me percaté el autor directamente. Ahora, yo veo el texto en internet, me llama profundamente la atención que haya alguien escrito sobre un mito de la cultura. ¿Es esto posible? Lo compro, Lo compré también porque a ese precio había algo importante ahí, supongo, porque es caro. Porque es caro y porque no caro. creo que... Ha subido de precio. En ese tiempo eran casi 50 y algo, no me acuerdo cuánto se pagó en ese momento. Lo cierto es que, bueno, no perdí mi dinero, por favor, si pueden seguir comprando, si hay alemanes que están viendo esto y sobre todo... gente también que habla español y están interesados en filosofía de verdad. Ahí tienen la traducción de la profesora Holzenthal. Bueno, yo compro el libro, empiezo a leerlo. Tengo que decir también que cuando usted traduce estas cuestiones del profesor Bueno, que me parece muy, muy fino la forma del profesor Bueno, esto de subjetividad, objetividad, mire, eso me costó tremendamente. Eso fue adelante, atrás. Por suerte, mi esposa Berthe me pudo orientar cuando me trancaba en la cuestión. Tenía que hacer lo que ustedes llaman Spaziergang, ¿no? A veces me iba con la idea, pero adentro me estaba quemando, ¿no? Decía, pero... Y después volvía y entonces podía avanzar, ¿sí? Cuando como termino... los peripatéticos griegos, vamos, que se lee algo y después hay que pasear. Sí, porque... Hay que pasear para pensarlo, para discutirlo con... Porque quizás le dé otra impresión a medida que vayamos avanzando de cómo yo creo que concluiría definiendo el material que hay ahí adentro. Lo cierto es que yo vivo en la ciudad de Gotinga, me tuve que trasladar, salir de Thüringen, ¿no? Del estado de Turingia, de Erfurt, donde estaba, hacia Niedersachsen, ¿no? Y hacia el sur de Niedersachsen. Tampoco es muy lejos de Erfurt. Primero porque, bueno, escuchaba de mis colegas alemanes médicos, mira, aquí en el oeste de Alemania la gente es muy diferente, quizás si vas hacia el otro lado te encontrarás con otra mentalidad, ¿no? Otro gran mito. Y bueno, la Universidad de Gotinga pues es mucho más abierta a los emigrantes, hay emigrantes de todo el mundo. La academia es reconocidísima porque tiene muchísimos premios Nobel.
Y yo dije, bueno, si humildemente se puede ir uno ahí, a que le ayuden a pensar, a que le orienten a pensar, pues paco mis cosas y voy a Gotinga. Llego a Gotinga, sí, empiezo mi vida allá, como le dije, tengo contacto con el texto, lo leo, y cuando lo culmino me doy cuenta, bueno, si esto es una ciudad altamente académica, si estoy en Alemania, en el corazón de Alemania, dicen la gente de Göttingen, ¿no? Y en una academia tan sólida, pues aquí tengo que ir a las librerías. O sea, de esta fuente hay que beber más, ¿sí? Había una librería que se hace llamar librería académica, ¿sí? O sea, que no es para estar comprando novelitas ni nada de esto, o sea, que es donde aparentemente se publican los grandes textos y están la madre del cordero, como quien dice. Yo llego a la tienda, estaba muy emocionado porque decía, si yo encuentro más de esto, yo sé que la expansión de mis capacidades de interpretar la realidad van a ser mucho más coherentes. Me presento al librero y le digo, bueno, buenos días, ¿no? Disculpe, mire, yo tengo esto y quiero conseguir Libro en la mano. ese que tiene usted en la mano. Yo tengo esto, ¿sí? Yo quisiera saber si usted lo conoce, si la persona vio el libro, lo vio, lo tomó realmente, lo volteó, lo movió, me dijo, de esto no hay nada. Y yo le digo, pero ¿usted conoce el libro? ¿O la editorial? ¿O el...? No hay nada. Esa imagen me llevó a desconfiar, digamos. Me sentí, como le contaba en algún momento, como una persona que encuentra algo, como encontrarse un arma, ¿sí? Y que vas y lo presentas en una tienda de armería y el que te vende sí reconoce lo que hay, pero como que no tiene ninguna disposición, ninguna voluntad de que sepas usar el arma, de que puedas saber o manejar las coordenadas de ese arma. Ahí fue donde regresé a la casa inmediatamente y dije, ¿quién es Gustavo Bueno? Claro. Ahora, cuando me doy cuenta que hay una página de internet, que hay una plataforma audiovisual, que hay una serie de investigadores asociados, me quedo impactado. Impactado porque parece que la teoría es mucho más vieja. Para mí, le repito, para mí era algo como extremadamente nuevo, ¿no? Y de nuevo, pues ya cada vez me doy cuenta que no tiene nada, que lo que ha hecho es, lo novedoso de esto es que ha podido pintar lo que nadie había podido pintar desde mi punto de vista intelectual. Esto lo retomaremos enseguida. Primero, Seguro. Para los que nos oyen, que se sepa que esta editorial donde está publicado este libro, Petalán, le tenía que haber sonado a este librero. Es una editorial académica con sede en Berna, Suiza, Frankfurt, Alemania, Nueva York, Bruselas, etc. O sea que es una editorial académica internacional. Encima el ANECA le da un montón de puntos. O sea, que es el librero fijo que reconocía la editorial. Totalmente. Mínimo. Totalmente. Usted diría que sabía que era esta metáfora que está usando usted
no viene casualmente, cree que él intuye que es un arma, Sí, intelectualmente. sí, claro. Es que por eso la desconfianza. O sea, la desconfianza viene de ese vuelta y vuelta, como el que sabe quizás de qué editorial viene, que puede quizás reconocer o por lo menos distinguir quién es el autor, que yo, vuelvo y repito, yo más me fijé en el nombre porque estéticamente pues no puedo decir de que hay una imagen de algo que me llevó más allá, pero es que el nombre, ¿sí? El título del libro. Sí, y además eso, ese apunte de los ensayos... Ensayo de una filosofía materialista de la cultura. Otra cuestión, También figura en otra alemán, cuestión. Yo me pregunté en ese momento, ya estando en la casa, viendo la cuestión, o sea, como que hay una forma de pensar que es materialista, ¿eh? Claro. Que no es este materialismo quizás vulgar que la gente ha... Y ahí es donde, donde me doy cuenta de que seguramente él sí sabía. Estoy plenamente seguro de que ahí el más tonto era yo. Y creo que lo mejor que pude hacer fue irme en ese momento con la obra. Ahí coincidimos los dos absolutamente, porque se sabe muchísimo más de lo que se quiere reconocer, ¿eh? Se conoce más la obra, seguramente. Gustavo Bueno, cuando dimos el tourné por Alemania-Austria, en la Johannes Gutenberg Universität en Maguncia, dio una charla excelente precisamente sobre este punto que acaba usted de mencionar, sobre espiritualismo y materialismo en la filosofía de la cultura, con las filosofías de la cultura. Y la reacción es incomodidad. La reacción siempre es incomodidad, porque los alemanes se han inclinado, no es que no haya una tradición materialista, que también la hay. Aquí se estudió en su momento que Büchner es un materialista muy simple, muy fisiológico, pero por lo menos hay cierta tradición. Luego, claro, Marx también es alemán, sí. Que hay una tradición, pero es como si la pelea interna, intelectual en la filosofía alemana se quisiera siempre dar prioridad al espiritualismo frente al materialismo. Bueno, yo creo que es una cuestión protestante también. También creo que ese es el componente, el eslabón, porque me parece que se intenta claramente por parte de los filósofos, vuelvo y repito, yo soy médico, y como médico quizás no tengo las bases filosóficas que maneja usted, señora profesora, o que maneja algunos de sus colegas aquí dentro de la institución, pero el componente teológico creo que no hay que menospreciarlo. Creo que es precisamente lo que no les deja ceder. O sea, una cuestión es lo que yo pienso, ¿no? Filosóficamente hablando, desde el punto de vista de los alemanes, y otra cosa es lo que yo creo. Y yo creo en un espíritu, y yo eso no lo puedo ceder. No lo puedo ceder. ¿Por qué? Porque la raíz protestante no les dejaría. No les dejaría aceptar, porque sería oponerse quizás al catolicismo o ceder al catolicismo de cierta forma, ¿sí? Por lo menos eso desde mi perspectiva. ¿Sí? Desde luego, la mayoría de los espiritualistas en la filosofía de la cultura alemana, desde luego, pero en general en la filosofía alemana, son de origen protestante. De hecho, en las universidades mi impresión es que se quiere fomentar, especialmente en las que están en zona mitad-mitad, se quiere fomentar más el protestantismo, seguramente no abiertamente. Normalmente no se sabe, cuesta muchísimo en Alemania saber, hay que conocer muy bien a una persona para saber de antemano
si es protestante o católico, pero salvo algunas zonas donde por probabilidad sabemos que vamos a encontrar un católico, pero que en filosofía, en los departamentos de filosofía que están en zonas 50-50, por decirlo así, se ve que hay cierta presión para que no haya muchos enfoques ni materialistas ni católicos o ateos, pero desde el catolicismo, que esto es una cosa que no se habla en Alemania, pero yo le confirmaría esta sospecha. Sí, sí. De hecho, el mismo Gustavo Bueno tenía ahí una finura en el trato personal que sabía inmediatamente cuando le presenté a mi catedrático con el que estudiaba en mi Universidad de Maguncia. Él a los 2 minutos me apartó y dijo, este tiene una pinta de hijo de pastor luterano. Y le dije, es que es hijo de pastor luterano, por la argumentación. Es que yo creo que colgaron la sotana y se fueron a la academia. Esa fue la cuestión. Y también otro punto que me parece importantísimo conectar con este tema de lo teológico es que tanto Herder como el Hegel, todos ellos vienen de esta raíz de evangelische Theologie. Claro, o son luteranos o como muchos pietistas, no hay ningún católico ahí. Exactamente, o sea, que hasta el muy Fichte, avanzados. y porque bueno, ellos grandes amigos, cuidado, o sea, ellos eran grandes amigos, en unos círculos que funcionan hoy en día, que ellos dejaron unas bases de unos círculos que bueno, que siguen promoviendo ese espiritismo o espiritualismo o lo que sea el Geist. ¿Sí? ¿Cuál es lo que le llamó más la atención leyendo a Mito de la Cultura y ya viviendo en la realidad alemana? Bueno, primero que uno se siente un poco apenado con uno mismo. Porque viniendo de Venezuela, con una academia tan degenerada, con una academia que ha hecho todo el tiempo, le sigue los pasos al mundo anglosajón, ¿sí? Con una sociedad que reniega del catolicismo, el beber de esa fuente fue reconstruirme por tener la base de unas coordenadas que yo jamás había tenido, y no las había tenido porque es que yo creo que ahí es donde está la grandeza del profesor Bueno. Y me duele ver que haya gente tan poco interesada, incluso el ámbito de los mismos alemanes, que ellos dicen que ellos son el diálogo, pero ¿cómo se dialoga con el que no lee a un autor? Con alguien que desconoce un autor. O sea, ahí no se puede negar. Peor si quiere no conocer a un autor. Peor aún, totalmente cierto. Totalmente cierto. Entonces, claro, fue como una tranquilidad de que sí que tenemos historia, de que sí tenemos componentes teológicos, filosóficos, médicos. O sea, que aquí la medicina no la inventaron en Prusia, ¿sí? O sea, que yo no sé cómo, me parece que estábamos, o por lo menos mi sociedad de donde vengo, y personalmente yo, que estaba navegando en un mar, pero con una cartografía y un compás que no funcionaban. Claro, ahí está la metáfora tan potente de que una filosofía es un mapa mundi. Y Gustavo Bueno nos ha ofrecido un mapa mundi que funciona muy bien. Ahora, muy usted bien, me pregunta... que nos orienta muy bien. Usted me pregunta qué fue lo que me llamó más la atención. Sí.
primero como médico, el uso de los términos. Los términos y las definiciones. Vale. Y que son términos y definiciones que se acoplan a las ciencias, que no son esta palabrería del señor Schweitzer o estas cuestiones, sino que son realmente términos, por lo menos se me viene uno a la cabeza, eso de morfodinamische System. O sea, y podríamos seguir el sistema morfodinámico, sí. Claro. La parte, cómo ustedes tratan a una materia, así como un biólogo que ve en el microscopio una célula y puede reconocer cuál es el estrato córneo, cuál es el estrato... Claro. Eso que hayan médicos hoy en día que no quieran ver eso, que no quieran interpretar eso, mire, eso es decepcionante, ¿eh? Y peor aún, que hayan biólogos o que hagan otras personas y se hagan la vista gorda de que más claro no se les puede hablar. Usted hablaba de Leitkultur, o lo que yo he escuchado, por lo menos ahora, sabe que esto en alemán muy típico de cambiar un poquito las palabritas para, ¿no?, ir dando metamorfosis a la misma idea, pero para que la gente se vaya comiendo la mentira, ¿no? Leitbild, ¿no? Sí, es la imagen guía, y la Leitkultur es la cultura hegemónica, la que guía. Y yo creo que, ¿qué es eso de lo que ellos llaman Leitbild? Jugar con las cartas abiertas. O sea, que el mundo académico se esté entremerado y hablando como encriptadamente, como ocultando ciertos conocimientos, como... Eso es lo magnífico de la obra. Que más claro, imposible. Que cuesta, claro que cuesta, pero imagínense lo que le costó al doctor, profesor Bueno... Escribirlo, sintetizarlo. Allí quiero no solo decir que para leerlo en alemán, un hispanohablante, vamos, es un mérito impresionante. Hay una reseña que se publicó en el Taz, es uno de los periódicos más importantes en Alemania, cuando salió el método de la cultura, comparándolo, que escribió la reseña, se llama Jan Engelmann, y escribió una reseña del método de la cultura, de mitos de cultura, comparándola con Cultura que hay que saber de Schwanitz, que se publicó justo en ese momento, una traducción de un libro de un bestseller en Alemania, se tradujo justo a la vez, más o menos aparecieron a la vez, al español. Y entonces él hizo una comparativa para concluir la reseña con lo siguiente. Aquí hay 30 o no sé cuántas páginas de glosario al final, y encima lo aumentamos, Bueno y yo, para esta edición alemana. Y es un glosario que es para ayudar a encontrar rápidamente una palabra que se daba por supuesto en el texto, que se nos entendiera si no hubiera una pequeña definición en el momento o al final. Pues entonces concluye Engelmann la reseña diciendo: pobres españoles que tengan autores tan difíciles que Schwanitz es infinitamente más fácil de leer. Sí. Y ahí automáticamente estaba reconociendo que lo que es ahora mismo la cultura alemana académica o lo que se lee en Alemania no llega al nivel de lo que se lee y que se vendió también muchísimo en toda la cultura en España. Y hasta en Hispanoamérica años después. Preguntarme es... Un libro de éxito. ¿Pero se lee realmente en Alemania? Porque ahí teníamos claro, si vamos a hablar de novelitas, eso sí se lee por montones. Ahora, conocimiento bruto, ¿se lee en Alemania? Yo creo que hay una élite que lee por otros, implementa las cuestiones, y hay una masa que bueno, eso sí hay que reconocerlo. Aparentemente ellos tienen un sistema político que garantiza, primero,
que esos que llevan el control del timón, ¿no?, ejecuten la edición de sus libros y la publicación de sus libros. Y ya los otros están obligados a comérselo. y no critiquen, sin criticar, eso, porque otra cuestión muy interesante, esta gente, la palabra, usted lo conoce mejor que yo, señora profesora, la palabra discusión, la connotación estrictamente negativa. Porque a lo mejor una discusión es un tanto dialéctica y hay pensamientos encontrados, ideas encontradas, subidas de tono, cambios de mímica, de gesticulación. Es un pastor protestante, no le gusta. Él tiene que dialogar. Sin sotana, claro, ¿no? Pero en tono y en forma. Uno es habermasiano, que quiere la comunicación, el diálogo comunicado, sí. Claro. Entonces, yo creo que por ahí van. Lo curioso es que los alemanes mismos piensan que sí que son críticos, son muy críticos, piensan que están también muy abiertos a todo. Claro, ellos piensan tantas cosas, sí, es que yo creo que lo más increíble de los alemanes es su capacidad metafísica. Sí, sí, sí. O sea, esa capacidad metafísica abusiva, sí, aberrante como esa idea de cultura, sí, es lo que le da precisamente a los alemanes eso que los otros no tenemos, porque hay que tener un nivel de infantilismo para verse envuelto en ideas que de verdad no llevan a ningún lado. Pero ellos la buscan y se la creen y como usted dice, son abiertos. Cómicamente ellos son tan abiertos que cuando se encuentran a ellos mismos en un aeropuerto no se reconocen. No, pero son abiertos a ciertas cosas. Bueno, por eso le digo, a ciertas cosas. Sí, se reconocerán unos a veces, otros no. Y tanto el Kulturkampf como anterior, bueno, desde la Guerra de los 30 años, lo católico y lo español no están tan abiertos generalmente como a todo lo demás. Esto es desgraciadamente un poco la tendencia. Quiero hablar rápidamente de la enjundia política de Mito de la Cultura, porque antes había mencionado usted que tenía la sensación de que tenía un arma en la mano. Entonces, que cuando usted también vio, junto con su esposa Birte Rabe, vieron la charla que di en Treveris, donde me invitaron explícitamente a que hablase del aspecto político, de la enjundia política del mito de la cultura. Y bueno, para decirlo directamente, que hubo una reacción, hubo ahí varias personas que, pese a todos los obstáculos que habían tirado para los organizadores, Gerhard y Waltraud Kern, organizar este evento, pues tuvo lugar el evento y tuvo lugar en un sitio privilegiado que es el Stadtmuseum Trier, y hubo estudiantes, aunque algunos de la universidad intentaron boicotear el asunto, hubo estudiantes que estaban muy interesados también en el mito de la cultura. ¿Qué impresión tuvo usted de esta charla, de este enfoque que hay aquí, enfoque político, cultural que hay del mito de la cultura? Primero, diría que hay que explicarle también a las personas que nos están escuchando que Trier pertenece a un eje con una historia quizás para Europa, quizás para la antigua Prusia, para todos estos territorios alemanes hermanos, muy particular. O sea, que usted fue a exponer algo... Treveris no pertenece a Prusia, Prusia está muy lejos. Bueno, disculpe, pero... Pero eso era en su momento el Sacro Imperio. El Sacro Imperio una germano, parte del Sacro Imperio. Mejor definido, sí, gracias por la corrección.
Lo cierto es que ese eje, precisamente, Worms está ahí mismo. Worms, están cerca, sí. Usted tiene Speyer, otra ciudad ahí mismo, ¿no? Es meterse en la boca del lobo. O sea, yo tengo que reconocer que usted es una persona valiente e inteligente al pararse ahí. También hay que reconocer que esas personas que hicieron posible eso también lo fueron. Muy valientes. Porque ellos, estas cosas suenan por estos medios con otro tono. Pero ahí adentro sí que cambian las cosas. Ahí sí que se le ve la cara al enemigo. Y ni la cara porque se oculta. Ahora, usted me preguntaba... Las implicaciones de políticas. Bueno, primero, ¿por qué lo de que haya dicho antes que le parecía que aquel librero le vendía, o no le quería vender más munición o más arma? Porque cree que es un libro donde hay una implicación política que yo veía en esta charla. Yo creo que eso puede llegar a trastornar lo que tienen ellos como concepción teológica y filosófica. Y los llevaría a una crisis gigante, porque es como darse cuenta de que estamos mintiendo y ya se dieron cuenta. Esa es mi impresión. Y eso, para un Estado que políticamente promueve estas mentiras, donde atrapas a cada tonto, eso no creo que sea bien visto en lo absoluto. Y de ahí la injuria. De ahí la injuria, creo. O sea, de saber que es una verdad entera, que hay bases por lo menos para discutir, porque dialogar, vuelvo y le repito, nada. Pero primero que lo lean. Primero que lo lean. Que no se presenten como librerías académicas o que no se presenten como académicos, doctores de una universidad y del área filosófica, y que no se atrevan a hablar un poco de la cuestión. Que se atrevan a reflexionar también un poco, porque si no lo hacen, a mí me parece que la cuestión es que esto que ustedes le llaman Hamsterrad, ellos como que les interesa tener a la gente dando vueltas a una idea por aquí, pero si el hámster se sale de la rueda, ya eso nos daña lo que estamos intentando hacer. ¿Sí? Ahora, igual la peligrosidad consiste en precisamente... Yo en la charla, una de las hipótesis que manejaba es que el mito de la cultura en España sorprende que fracciona, mientras que en Alemania haya tenido un efecto desde Herder, Fichte, desde el principio, unificador, de una nación que no existía, que se quería inventar. Como una nación cultural. Y que por eso el mito de la cultura se podría decir que es un mito tan fundamental de lo que es luego, una vez que se consigue una unidad política en 1871 con Bismarck y inmediatamente con el Kulturkampf funcionando a toda máquina, es como si el mito de la cultura fuera el mito fundamental de esta nación que se estaba formando y que finalmente se ha formado, se ha constituido, y al beber de allí, de esta fuente, como un mito fundacional, no se puede admitir que se le mueva este cemento, este fundamento. Totalmente de acuerdo. Mire, a mí me parece una cuestión muy interesante en las votaciones en la política alemana, por ejemplo, que solo estando en Bayern puedes votar al CSU, pero fuera puedes votar al CDU. O sea, a mí me llama profundamente la atención qué pasaría si Bayern se desprende. Bueno, de hecho, en Alemania no se supo, he preguntado a varios intelectuales y periodistas si sabían el asunto y no sabían
que hubo, no muy lejos del intento en Cataluña del 1O, no muy lejos de allí había en Baviera desde Baviera una solicitud a poder hacer un referéndum de si se querían desprender de la República Federal Alemana, Baviera, y que el Karlsruhe, o sea, que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe en pocas frases, en pocas líneas, atajó el asunto diciendo que esto era anticonstitucional y por lo tanto ni se celebró ni se debatió públicamente aquella posibilidad, ni cuando todos los medios alemanes arremetían contra España por querer implantar un 155 contra el intento de, ahora casi podríamos decirlo directamente, de golpe de Estado en Cataluña. Que hay en Alemania los periodistas, análogamente a la recepción de mito de la cultura, no lo saben o no lo quieren saber, que en Baviera hubo allí una persona, un pequeño partido minoritario que lo quería intentar y se atajó la cosa. Es que rápidamente son una capacidad que ustedes tienen es de mantenerse informados increíblemente. Ah, no. O sea, es una cuestión... No, aquí en España sí que tuvo eco aquella decisión. No, pero yo lo que digo es informarse para frenar la cuestión inmediatamente, rotundamente. Una cuestión que impresiona. Mire, yo vengo viajando de Portugal ahora. Entramos por Santiago de Compostela y me preguntan en un restaurante que si yo quisiera, que cómo me hablan, que en gallego o en español. Usted uno buscando encontrarse a sí mismo, yo intentando mostrarle a mi propia mujer la gran Iberia, ¿no? Y que te salgan con eso, ¿eh? O sea, es como si te fueras al Nordsee, alguna de las islas suyas del Nordsee, ¿y cómo le llaman a este acento? Friso. Eso, y entonces que llegue y le digo, bueno, ¿alemán o Altfriese? Es la única zona en Alemania donde hay una Amtssprache, o sea, una lengua oficial reconocida que fuera diferente del alemán. Y la realidad lingüística alemana es muy distinta a lo que se piensa desde luego desde España, seguramente desde Hispanoamérica, donde se piensa que todo el mundo en Alemania habla alemán estándar. Y que no es una realidad... Qué bueno que lo comente, qué bueno que lo comente. A mí me gustaría, si de las personas que nos están escuchando, y si alguno está en Alemania, que vean cómo habla la gente mayor, que ya hay generaciones que viven todavía. No solo la gente tan mayor, ya sino los más jóvenes que también. Generación como la mía y posteriores, yo en concreto, hasta los 3 años, yo hablaba una variante lingüística muy distinta al alemán estándar. Lo sé porque luego escuché grabaciones de Navidad posteriormente y yo misma estaba sorprendida porque se entra en la escuela primaria y se va perdiendo esta variante lingüística que si fuera desde la perspectiva española sería una lengua desde luego y no una Mundart, o sea hable, o dialecto como muchas veces se dice. Que parece que no se ponen de acuerdo los lingüistas, es un tema apasionante, la diferente vara de medir entre lo que es un dialecto, un habla, o sea, bable, o una Mundart, o una lengua. O sea que como no se distingue muy bien, se usa una vara de medir para las variantes lingüísticas en Alemania, por no hablar de Suiza y de Austria, una muy distinta para el alemán que para las variantes españolas, que son, y una política lingüística muy distinta también, desde siempre, desde hace siglos. Ahora, es un tema. Aunque esto existe en Alemania,
no fractura a la República, no agrede, no va en contra de la República jamás. Esta cuestión que yo estoy viendo, donde se escribe diferente, donde obligan a trabajar en esas supuestas lenguas, que yo, de verdad yo pensé, esta señora se inventó una lengua y quiere venir a hablarla conmigo, y además qué pena por a ella, porque con ese gallego pues le quedaría corto ir a Argentina, a México, a Venezuela, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que buscan? Porque hay un mundo gigante conquistado por España que habla español. Y donde los niños que hablan español tienen posibilidades de un futuro muy digno, no solo en estos países, sino también fuera, porque es una lengua que tiene mucho potencial. Y que quizás no tengamos el privilegio de alguna manera que tienen los españoles, de tener teatros de un poco más de calidad o universidades pero podemos aprender con ustedes como lo hicimos en algún momento. Estamos redescubriéndonos. Aquí hay mucha tela que cortar. Aquí habría que hablar muchísimo del futuro cultural también de los países hispanos. Pero tenemos historia. De una historia y si nos muy llevamos digna. a ella, es linda. Mire, qué pena que cuando llegué primero y discúlpeme lo emocional, pero este peregrinaje, como usted bien lo llamó, y el estar aquí, es viniendo de todas esas adversidades, es significativo para mí. El que te vendan la Catedral de Colonia, sin mostrarnos que Compostela existe, eso da risa. Eso da risa. Y yo llegué a Alemania y me lo comí completo. Cuando estuve en Colonia, ¡wow! Cuando estuve en Compostela sentí además los materiales con que fue construido, la simbología que está en la iglesia. Yo decía, madre mía, qué ignorancia la de nuestras élites, que nos han hecho siempre ver a un lado que no nos lleva a ningún lado. Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos en ello, que es un placer entrevistar a gente como usted y hemos hecho también muchas entrevistas en CIMA Holzenthal, donde se estudia la historia del mundo hispánico, y la cultura hispánica es importante, es muy rica, y es muy bonito. Para mí, sobre todo quiero decir aquí que es muy bonito recibirles a ustedes, y también me gustaría que viniera un momento Peter Grave, que sin ella él no podría haber leído Der Mythos der Kultur en alemán, y que su hijo Máximo, y muchísimas gracias por haber venido aquí. Y para mí también es muy bonito ver la recepción. Muchísimas gracias a usted. Mantengámonos entonces siempre en pie de lucha. Sí, en pie de lucha. Una frase de don Gustavo Bueno que llegué a escuchar en uno de los audios era: señores, hay que definirse. Sí, exacto. Estamos definidos y alineados. Y hay que trabajar juntos, y hay futuras generaciones también, sí, con Máximo, hermano hispano, y Malén, que van a seguir nuestra labor, pero ahora a trabajar nosotros. Seguramente. Bueno, que estamos muchísimas en contacto. Gracias. Muchísimas gracias a la Fundación. Gracias a la Fundación Gustavo Bueno por esta.